una sanidad milagrosa sin necesidad de medicamento. Sí. Para quien nos puede estar viendo, tiene curiosidad de saber qué tipo o sea, ¿cómo es que se dio cuenta usted que tenía eso? O sea, qué fue lo que llevó al hospital? ¿Cuáles fueron Porque es que fue un dolor de cabeza dolor insoportable. de cabeza? Era algo, era un dolor de cabeza. Hermano Edwin, Claro que es un sí, gusto, un señor. placer estar con usted hoy. De verdad. Así Papá, es, aquí estamos. Gracias, hermano disfrutando Manuel. de un día lluvioso, una tacita de café. Hablando de fe, ¿va? A mí me gustó ¿Qué eso, nivel? Hey, papá, hermano. cuénteme, ¿usted desde cuándo a usted le gusta tanto este café, hermano Manuel? Yo no, este café lo siento como A mí raro, me men. hicieron cafetero, Cafetero. me obligaron. En Guate mucha gente En bebe mucho Guatemala se café. bebe mucho café, sí. Se toma en la mañana, se toma al mediodía, en la tarde, en la noche. Creo que por eso la gente allá es un poquito alterada también. Y esto es tan cierto ya que en Guatemala el que es imposible agradar a Dios sin fe, sin café, perdón. Sin café es imposible agradar a Dios, sí. Eso dije, eso dije que es la ley del cafetero. Curiosamente, el café es una semilla. Ujú. Ujú. Y así como la semilla, eh, las buenas conversaciones también toman tiempo para madurar, así como las Sí, buenas cosechas, ¿verdad? de verdad, men. Es una verdad lo que usted dice, porque es que aquí hay conversaciones que son más que videos, más que informaciones, son vivencias. Y en Ujú. las conversaciones es donde salen las mejores construcciones de vida, porque es a través de las vivencias que uno adquiere conocimiento, experiencia, formación de carácter. Y, y es bien bonito, Juan Manuel, conversar. Un día Ujú. como hoy, yo me siento contento, ¿verdad? Estar, conversar con usted. ¿Cómo le gusta Bien. su café, hermano? A mí me, ¿Cómo ve usted? a mí me gusta el Negro, sin café azúcar. negro, completamente negro. Gente, mi papá, me acuerdo que mi papá decía, hey, le decía a mi mamá, Chevo, Bernie, que te voy a echar crema o cremora o leche. Me vas a arruinar el café, hombre. Entonces él quería negro. Nosotros siempre nos acostumbramos a ver café negro. Y es Negro. así, así que no me vas a ensuciar el café, papá, echándome ahí Creo leche que o así algo. es como se disfruta el buen café, ¿eh? Sí, sí. Los catadores, Mm, el café va, el café negro, no le mezcle nada porque le arruina la esencia. le arruina la Sí. esencia, el sabor. Y Exactamente. la verdad. ¿Y usted? Negro, Completamente. con azúcar. Qué bien. Sí. Sin Sería azúcar mentiroso me que le dijo dijese alguien. no con azúcar. Qué vaina con esa cosa que a mí me están diciendo. No, que lo que te hace daño a vos es el azúcar. No, que lo que te hace daño a vos es el café. No es el azúcar. El cuerpo te pide el azúcar. Pero Mm. me voy, a la larga lo que daña realmente es que el azúcar lo daña a uno. Lo que pasa es que uno se hace loco. Es rica el azúcar. Usted sabe que el azúcar siempre tiene unas El azúcar propiedades que, purificada es el problema. si no, independientemente si es puri La o no, morena también igual es dañina puri también. nada, igual, ¿eh? Mm. Sí. Eso lo daña igual, mi güey, porque eso es algo que se ¿Y la convierte en miel? se convierte en una grasa mala en el cuerpo. Todo lo que su cuerpo no deshace, todo el azúcar que el cuerpo no recicla, entonces se va a un lugar que se convierte en masa Pues rara hermano, ahí en su cuerpo y es por eso que comienzan a salir las gorduras y todo ese montón de cosas. Y si uno puede evitarlo, mejor evitarlo, ¿me entiendes? Yo de aquí para allá no vuelvo a tomar azúcar, ¿me entiendes? Solo de allá para acá. hermano Edwin Sevilla. Él es ¿No tiene un segundo nombre ese? Edwin Samuel. Samuel Samuel, Sevilla. sí. Ah, De mire. hecho, mi mamá me iba a poner, mi mamá dijo que en mi casa nació profeta, decía mi mamá. Voy a dejar que la Ah, iglesia decía, ganó su profeta, Edwin Samuel, me decía, nació un Samuel, decía mi mamá, ¿va? Pero mi papá, cuando mi papá fue a llevarme al lugar de registro y le pregunta cuál es el primer sí. nombre, él ya no haya que Samuel, y entonces le pone Edwin. Mi papá le llamaba la atención ese Edwin, entonces puso Ah, como primer nombre Edwin y como segundo Samuel, pero mi mamá decía era Samuel que tenía aquí como Samuel era primero, que decía mami, ¿no? Pero sí, él es mi segundo nombre, Samuel. Edwin Samuel Vamos a tratar de Sevilla. llamarlo Samuel a usted. Entonces, y así es, ahí vamos, pero Dios ha sido fiel y aquí estamos, Ujú. hermano Manuel. Eh, Compartimos eso en común porque toda la gente me conoce como Manuel, Ajá, pero Manuel. realmente Manuel es mi segundo nombre. Ajá, Manuel. Y Manuel no me lo pusieron hasta que yo tenía 12 años. Sí. Ese me lo añadieron porque yo cuando me cuenta mi mamá que cuando estábamos en primaria, eh, la gente me preguntaba cómo me llamaba, yo decía Manuel, como mi papá. Sí. Pero en realidad mi primer nombre es Silves. Silve. Le quiero decir algo acerca de ese nombre de Silve. Yo, cuando yo lo conocí a usted, a mí se me olvidaba cómo era este hombre, y de la única manera que yo podía dirigirme a usted era acordándome de Silvestre Talón, ¿me entiendes? Sí.
Lo Eso, relacionaba ahí y ya tenía una forma yo de cómo yo llegar a usted. por eso se me hace más fácil decirle a la gente que me llamo Manuel, porque es más fácil de recordar. Ah, Silvestre. Ah, no, pero le Silvestre, dije me dicen Silve. Silvestre, me dicen Silver, me dicen Silverio. Sí. O sea, Entonces, la para evitar gente, ese montón de un confusión, montón mejor de digo nombres Manuel, Manuel, raros, todo el sí. mundo se acuerda de Manuel. Sí, Y, imagínate un día le van a pedir un cheque y le ponen Silverio, ya no, no, nadie ya lo va a no, cambiar, sí, pero sí. ni Rambo. Sí, pero Silves es mi Sí, primer nombre. Silvest. Silvest. Silvest, ese TH al final. TH, ajá, Ujú. correcto. Casi Ya no, que la nadie gente se te clara con eso, Silvest, nunca le nadie. pregunté a mi papá por qué. ¿Por qué no Silvestre? ¿Por qué no Silvester? Porque en inglés Sí, hay un nombre que se llama Sylvester. Sylvester, sí, Y en correcto. español Silvestre, ¿verdad? Pero a Sí, mí Silvestre, Silvestre, TH terminó. sí, ya. ¿De dónde salió? ¿Usted que tiene Nunca le familiar pregunté, europea? ¿Qué le gustó? nunca le pregunté a mi papá. Porque allá de nosotros hay una señora que le puso a sus hijos Arnold Schwarzenegger, a Híjole. otro Ronaldinho, y así le fue un nombre de, ¿me entiende? Dice, le iba a poner Arnold Alejandro, le puse, dice, porque mi esposa, dice, no podía pronunciar Schwarzenegger, dice. ¿Me entiende? O sea que habían hombres que se inspiraban en esos nombres, así heavy, Así, pero hermano, está pues, calidad, mano. hermano Edwin Samuel Edwin Sevilla. Samuel. Ajá. Emprendedor, empresario, hijo de Dios, cristiano, ¿cómo se Ujú. identifica usted? Sí, emprendedor, un hombre de Dios, emprendedor, empresario. La palabra empresario viene de la palabra de impreso, que mucha gente la malinterpreta, Ujú. diciendo el empresario, un hombre millonario, porque le diga a alguien, no, yo soy un empresario, piensa que uno lo está hablando desde una plataforma de grandeza, de De autosuficiencia, de orgullo. orgullo, ¿no? Pero verdaderamente que el empresario viene de la palabra impreso, o sea, un empresario es alguien que ha aprendido a imprimir pensamientos en realidades, Mm, ¿no? O sea, es alguien a quien interesante. Dios le dio visión, como hombre de Dios, Dios le dio visión a cada uno de los que, ¿va? Yeah. Se le dio visión, la visión es poder ir al futuro, visualizar lo que usted quiere ver, que Ujú. ser y volver al presente a materializarlo. Pero Mm, para materializarlo hay que pagar el precio, hay que mm, ser una persona esforzada, hay que pagar, hay que muchas veces llorar, hay lágrimas, hay desvelos y para todo eso. Y hay gente que siempre querrá siempre golpear, ¿verdad? La gloria de alguien, pero sin conocer una historia. mm. Y como hombre de Dios, pues ahí estamos luchando, avanzando. Para mí es un honor, de verdad, ser una persona que ha imprimido pensamientos en realidades desde la plataforma de un cristiano, porque antes no valía tres pepinos. Y en Dios Yeah. hoy le estamos dando para adelante, hermano, ¿no? Gracias al Señor. Y Ujú. bueno, hablando de eso, usted en el capítulo que usted está diciendo, cuando llegue el último día de su vida, hermano Edwin, eh, ¿qué le daría más paz? ¿Saber que construyó una grande empresa o saber que fue fiel a Dios, a su familia y a sus convicciones y por qué? Pues mire, realmente que es una pregunta que terrenalmente hablando es lindo pensar en un legado, dejar un legado, ¿no? Saber que hijos digan, yo tuve un papá, ¿no? Que fue forzado, valiente, Ujú. pero también como desde la plataforma de fe cristiano, saber que fue un hombre que la riqueza, las posiciones económicas, financieras nunca inclinaron mi corazón hacia las riquezas, las mismas, sino que mi corazón fue fiel. Mi mayor anhelo es que crecer tanto, así como crezco hacia los lados, crecer hacia arriba Mm. en Dios. Ese es mi sueño y ese es, es por lo que lucho todos los días. Es por la batalla desde que yo me levanto. ¿Verdad? Es pedir al Señor que me dé la fortaleza, que me dé el poder para poder luchar, avanzar e ir en contra de estos gigantes mentales que muchas veces son mentales, que no están ahí literales, pero que son mentales diciéndonos que no lo vamos a lograr. Ujú. ¿Verdad? Todos los días mi sueño es decirle, Dios, que a pesar de las tormentas, de todo el éxito que pueda alcanzar, Señor, que su presencia esté conmigo, que nunca se esté esa parte de mí. Es mi sueño y es por lo que lucho todos los días. Y es el temor más grande que yo tengo, es tener mucho y no tener a Dios en Mm. la ecuación, de verdad. Edwin piensa en la muerte. Nunca, realmente no me Mm. detengo en eso. No, Mm. sinceramente no me detengo ahí. ¿Le tiene miedo a morir? No. No tengo miedo a morir. No tengo, se lo digo con todo mi corazón. Yo recuerdo hace un tiempo que yo padecí una enfermedad, bueno, me apareció una Mm. enfermedad ahí, que los médicos dijeron que yo me iba a morir. Me dieron 2 meses, ¿verdad? Prácticamente para que yo perdiera el conocimiento, quién soy yo, en qué día estoy, quién es el Mm. presidente, quién es mi esposa, mis hijos, Ujú. todo. O sea, que olvidara completamente. Esos fueron 2 meses literales que me dieron, pero me dieron un refill de 8 cajas de Cajas, te pastillas, estás hablando de cajas cajas. grandes de pastillas para que yo me las tomara. Era un refill de 8 cajas, pero esas cajas te eran como más o menos como 4,000 pastillas. Entonces,
yo le dije al Señor, Dios, Mm, yo creo en usted, tengo mucha fe en usted, yo creo, Señor, que usted puede sanarme. mm. Señor, yo no quiero darle nunca la gloria a la medicina, yo quiero saber que el Dios que yo tengo es ese Dios que nunca va a cambiar su palabra por diagnóstico médico. Yo le creo a usted y por ende, Señor, yo me pongo en sus manos y este medicamento no me lo voy a tomar. ¿Y qué fue el diagnóstico El en sí? diagnóstico final fue que encontraron porque era una meba que estaba en el cerebro comiéndose. Muchos conocen esta enfermedad como el mal del cerdo, ¿no? Es Oh, una okey, okey, meba okey, que sí, se sí, crea sí, lo he allí. escuchado, sí. Ujú. Hay gente, por ejemplo, y este es un dato bueno, importante hablarlo y conversarlo porque hay gente en muchas de nuestras aldeas, en nuestros caseríos, en nuestros barrios, allá en nuestros países, que la carne en medio la cuecen así, de cerdo Ujú. especialmente, y la cocen así al medio, 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 y ahí se la comen, eso, y eso es malo. Hay una bacteria que tiene que estar a más arriba de 400 grados de temperatura para que esa muera Ujú. completamente. A veces cuecen la carne a 150, 200 grados y ya se la come la y toda la familia. Eso entra a la carne, entra al tejido, perdón, a lo que es la línea sanguínea y entra al A la cerebro, sangre. ¿sí? Ahí se estabiliza él y empieza a comer de la mano al cerebro hasta llegar a un punto que lo seca completamente. Bueno, el diagnóstico final fue que los médicos dijeron que habían encontrado que había una masa allí, que el animalito ese se había muerto y aparecía así como una ceniza seco nomás, como un cicatriz. Y me dijeron exactamente como cuando se quema, me dice un árbol y que la raíz queda seca adentro de la tierra, y así se ve, ya inmóvil, sin vida. Así que te felicitamos porque el medicamento hizo su trabajo, dicen ellos. Mm. Yo sé que el Señor, el Espíritu de Dios lo hizo, ¿verdad? Y la gloria es del Señor siempre, lo va a hacer O sea siempre, que ¿no? su sanidad fue Fue milagrosamente. milagrosa, fue milagrosa. Y me siento contento de decirlo y lo voy a decir. Yo le dije, Señor, yo le dije, Dios, si yo me muero, eso es lo que decíamos acerca del temor a la muerte, sí o no. Sí, sí, Yo le sí. dije al Señor, hermano Manuel, yo le dije, Señor, si me muero, Señor, para usted yo me voy a morir. Pero Mm, si yo vivo, yo lo voy a contar en toda área donde yo me tenga, que me pregunten, yo lo voy a contar. En algún tiempo que tenga que predicar, yo lo voy a contar. mm. Y lo he dicho, lo he contado. Incluso creo que en la Gran Comisión, tú no sé si ese video está ahí, pero una vez prediqué y hablé de ese tema, el poder de la fe, ¿verdad? Y enseñé las fotos, enseñé los videos de esas cajas. De hecho, enseñé las cajas en Las vivo, me las cajas. llevaron ahí. Entonces, ¿qué le digo? Es una bendición, es una bendición. Una sanidad milagrosa sin necesidad de medicamento. Sí, Para quien nos puede estar viendo, tiene curiosidad de saber qué tipo o sea, ¿cómo es que se dio cuenta usted que tenía eso? O sea, qué fue lo que llevó al hospital? ¿Cuáles fueron porque es que fue un dolor de cabeza dolor insoportable. de cabeza? Era un dolor de cabeza que no se puede explicar, fuerte, de 3, 4 días, que yo Como no podía migraña. ni, sí, con una migraña, pero terrible. Yo Mm. no soportaba el calor, la luz, las conversaciones, toda bulla me molestaba, era insoportable. No podía echar agua fría, caliente, nada, aceite, nada en la cabeza. Era un dolor exagerado. Yo sentía que me explotaba y eso me provocaba vómito, porque cuando eso pasa, cuando el dolor de cabeza Claro, se pero el dolor identifica tan extremo, sí. fuerte, Ujú. el vómito y todas esas cosas. Fue bien terrible. Y me llevan al médico y me dejan hacer un montón de estudios, ¿Pero ¿no? fue progresivo o fue de la noche a la No de mañana? la noche a la De la mañana. noche a la mañana. Sí. Entonces empecé a hacer estudios. Bueno, habían 2 médicos de Nueva York y habían 5 de acá. Mm. Y muchas gracias a todos los médicos que Dios usó, porque, hermano Manuel, yo le digo algo, hay gente que obvia esto y golpean los médicos no pueden hacer nada, sí, no, cierto, pero son un brazo de Sí, la mano de Dios claro. en esta tierra. Alguien hace un poco, apareció alguien, un amigo nuestro enfermo, un hermano en Cristo, y me dijo, hermano Edwin, yo no quiero ir al médico, Mm. porque yo no quiero que los médicos lleguen la gloria y Dios me puede sanar. Le digo yo, ¿usted sabe qué tiene? Y me dice, no, no sé. Bueno, entonces tiene que saber, número uno, contra qué gigante pelea. Vaya Mm. al médico, Exacto, que le correcto. diga cómo se llama. Alejandro el Grande, una de las claves para poder lograr vencer es que él siempre estudió sus enemigos, qué armas tenía, a qué horas Alejandro Magno, atacaban, el sí. conquistador. Sí, entonces, Alejandro, sí, el grande, Alejandro Ujú. Magno, sí. Entonces, porque siempre estudió, nosotros para conocer, para poder vencer nuestros enemigos, tenemos que conocer realmente a qué horas ataca, cuáles son sus herramientas, ¿verdad? Cuáles son sus armas de guerra. Entonces, a veces el pueblo de Dios perece por eso, ¿no? Porque a veces desconoce ese tipo de cosas. Una vez que ya conocí yo cómo se llamaba la enfermedad, entonces yo le pude decir a mi mamá, le dije a los médicos, se llama tal Ujú. cosa.
Entonces ella dijo, vamos, en el nombre de Jesús te declaro ahí muerto, seco allí, dijo mi mamá, con poder. Mm. Y oramos y lo creímos. Dijo, hijo, estás sano, me dijo. Y eso es poderoso cuando hay un poder de la madre. Oh, sí, Hermano, sí, mira, sí, claro. no hay alguien que tenga el poder más aguerrido que el de una madre, porque ella siente el dolor de sus hijos. Esa man cuando extiende su mano, papá, que se agarre el diablo, ¿no? Claro, no es cualquier madre, porque hay una madre de este tiempo que no sabe ni siquiera cómo se llaman sus hijos. Sí. Madres que saben pelear por sus hijos, ¿no? Eso es poderoso, papá, milagrosamente. Es a otro nivel, hermano Manuel. Entonces podemos deducir entonces que usted es una de las personas que está en contra de la fe ciega. O sea, que la fe no es ciega, entonces la fe tiene que tener un respaldo de evidencias primero. Claro que sí, claro que sí. O sea, uno no puede, es como que digan que la fe no tiene nada que ver con la razón. Ah, exacto. ¿Me entiendes? O sea, yo le voy a decir algo, la fe, por ejemplo, David enfrentó a un gigante, pero ese gigante tenía una espada y la Biblia dice que tenía 300 ciclos de peso, o sea que David sabía que se iba a enfrentar a alguien ¿Qué clase literal, de enemigo tenía? no que era verdad, o sea, uno tenía que informarse, si la Biblia lo habla es porque es importante esa información, ¿no? Entonces yo no puedo, es más, yo le voy a decir algo, por ejemplo, hoy en día cuando alguien dice, fulano tiene cáncer, sí, mucha gente automáticamente se le ablandan sus pies, se debilitan y se mueren, ¿no? O alguien tiene SIDA, ¿no? Automáticamente su mentalidad natural humana se debilita, ¿no? Pero el espiritual levanta el estándar de oración. El espiritual levanta el estándar de poder en Dios, ¿no? Y no se puede quedar así, porque yo le voy a decir algo, déjelo digo sinceramente, hay espíritus y hay enfermedades que uno no las puede vencer solamente con una fe seca, ¿no? Hay demonios que se necesita usted parar firme, ¿no? Determinarse. Ahí tiene que ser un aguerrido, un guerrero de guerra, ¿no? Vaga redundancia, pero tiene que ser alguien que tiene que saber que esos gigantes no se vencen solamente con palabritas, ¿no? Con videitos ahí de YouTube de vez en cuando, sí, y gloria a Dios, un cantito. No, es que tiene que pararse, determinarse, ¿no? Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel tenía 40,000 hombres plenamente armados, ¿no? Y fueron hombres que entrenados, pero por 40 días le sacó carrera a un gigante. Pero hubo uno que tenía fe, uno que sabía que su Dios, que le había ayudado a matar osos y leones, también le iba a ayudar a derribar a ese gigante. Así uno que tenía fe, uno que sabía que tenía fe. Claro. Porque yo pienso, no sé si estoy equivocado, pero creo que todos tenemos la capacidad de tener fe. O todos practicamos la fe, pero sin darnos cuenta. Como por ejemplo, bueno, usted dígame si no está de acuerdo, pero supongamos las personas que se suben a un avión. Sí. Bueno, técnicamente lo que están haciendo ahí es ejercitando un nivel de fe, ¿no? Están confiando que el piloto los va a llevar de un lugar a otro y no se va a caer. O nosotros que vamos manejando en las calles y nos paramos en un semáforo en rojo, estamos practicando la fe y confiando de que el otro no se va a atravesar, ¿verdad? Cruzamos con confianza. Porque pienso que la fe va más allá de ser algo místico, porque creo que a veces mistificamos mucho la fe. Pensamos que es algo como que está en el aire, que no es muy conocido, que es algo que casi como mágico. Pienso que es algo más práctico que otra cosa, ¿no? Sí, pues realmente que la fe no es algo que se adquiere solamente, porque, ¿cómo le explico? Es como que diga usted, yo tengo músculos. Es algo que se ejercita, eso Ajá. iba a decir. Usted no puede decir, yo tengo músculos, yo creo que soy musculudo, ¿no? Ajá. Tengo buenos músculos, no masa muscular, estoy fuerte, son grandes mis músculos. Mental. No, usted tiene que saber físicamente que es una realidad. Y no los va a tener solo porque piense que los tiene. Correcto. No tiene que trabajar para ello. Entonces, igual, la fe tiene que saber que quién es, no la fe, saber quién es su Dios, ¿no? En quien él confía, que él no lo va a dejar desamparado. David hablaba mucho, ¿ah? ¿Sí? David hablaba de su fe. David decía él decía, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Ok. Pero él dijo mismo dio fe después de eso. Él está diciendo que él está testificando, ¿no? Él está diciendo que Dios es mi amparo y es mi fortaleza, mi escudo, mi pronto auxilio en las tribulaciones.
de quién atemorizarme. Pero cuando él dice, y entonces luego ahí da testimonio y él dice, hey, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Hoy está dando un testimonio Correcto. de algo que él creía, ¿no? Sí. Sí, Eventos, porque eventos. sí, eventos, porque no es lo mismo, demostraron que Manuel, era verdad. platicar de un Dios que tiene poder a verlo manifestado cuando cae la primera flecha. Porque fe es esta, es cuando llegó el problema. Saber de quién está agarrado usted. Eso es lo más poderoso. ¿Me entiendes? Saber que sí. Ahora, saber que tiene un Dios que va a pelear por usted. Hay que saberlo, hay que estar claro, ¿no? Y que cuando llegó la primera fecha, decir, hey, para vida o para muerte, Padre. Yo he confiado, he declarado esa palabra, lo he testificado, lo he hablado al mundo, al Raimundo, a todo el mundo. Yo le he dicho que yo confío en ti. Y hoy tengo la oportunidad física de poner por obra lo que hemos hablado. Allí eso es fe, ¿me explico? Entonces Dios no es de donde Dios no va a dejar sus hijos tirados, jamás, papá. Nunca va a dejar sus hijos tirados cuando usted confía en Él. Pero ahora dígame usted, cuando Dios, oiga esto, en el capítulo 10 del libro de Josué, dice la Biblia que se juntaron 5 reinos para venir contra Gabaón, pero Gabaón ya tenía una alianza con el pueblo de Israel. Pero dice Josué que cuando subió caminando, corriendo con sus hombres a Gabaón, y cuando ya llegó a Gabaón ya era tarde, ya caía la noche, ya caía la tarde, decaía el sol. Entonces, viendo que el día decaía, entonces él dijo, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. O sea, ese poder. Y luego cuando ese sol se detiene y ahora está frente a él, está frente a 5 naciones poderosas, con carros de caballo, con cotas de malla, hermano, está con 3,000 hombres armados frente a un gran ejército innumerable. Ahí sabía, ahí tenía él que saber que el Dios que le había dicho sube, iba a estar con él ahí. Sube porque yo los he entregado en tu mano. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que Dios dice que dejó caer piedras de granizo, y fueron más las piedras, fueron más los que murieron por las piedras del granizo que cayeron del cielo que lo que mató la espada de Josué. Entonces, ¿qué le quiero decir algo? Pero Josué, imagínense que ahora dice, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Y cuando le haga esa, que mire ese ejército y que empiece a correr. ¿Quién hay un Dios que se apunta con alguien con ese espíritu? Junio 2026. Junio 2026. Después de todas las experiencias que usted ha tenido, así brevemente, ¿quién es Dios para Edwin Samuel Sevilla? Yo le digo, Dios para mí es todo. O sea, Dios es mi fortaleza, es mi amparo, es mi amigo, mi compañero, es todo, es mi papá. Él es el que levanta mi cabeza, el que me motiva. Es el que alumbra mi día. Es el que inspira mis canciones, mis conversaciones. Él es todo para mí, el que cada mañana me doy cuenta que no puedo levantarme sin saber que Él está conmigo, el que no puedo saber, el que no puedo hacer nada si Él no me inspira. Él es todo para mí. ¿Han habido momentos de duda en la vida de Edwin? Sí, claro, es que hay gente que piensa que no, pero es parte. Yo creo que es parte. Y en momentos que me encontré en alguna vez que como diciendo, no, esto no vale, esta vida cristiana como que no tiene sentido. En algún momento yo me sentí así. Pero entonces empecé a ver hombres como un Elías diciendo, Señor, ¿quién soy yo? Quítame la vida. Un hombre que después de ver tanto poder, ¿no? De ver que Dios lo hizo correr frente a un carro de acá más de 90 kilómetros por hora bajo el poder de Dios, de baratar gigantes. Dios hizo grandes cosas, pero hoy quiere un Jacob que dice, Señor, en vano he gastado mis fuerzas, Señor, ya no hablaré. Un Jeremías, ya no hablaré más en tu nombre. Un Habacuc diciendo, Señor, ¿hasta cuándo yo clamaré a ti? Tú no me escucharás. O sea, grandes hombres que se sintieron completamente, ya no quiero seguir nada, yo no sé. Oiga, le dije a Habacuc, ¿hasta cuándo serás para mí como una sombra ilusoria? O sea, ¿hasta cuándo voy a seguir pensando de un Dios que es físico? Un Dios que físicamente me puede ayudar, pero que espiritualmente no lo siento hoy. Es para mí solamente ha sido una imaginación. Así sintió Habacuc. Pero luego comenzó a profetizar y sí, la gloria vendrá de Temán, y comenzó el poder de Dios a visitarlo en su espíritu. Y de sus manos el rayo refulgente salía de las palmas de sus manos y comenzó a declarar lo que el poder de Dios venía, lo que Dios iba a hacer en los próximos días.
en esa nación. Yo lo creo en el nombre de Jesús así también. Que hay gente que está pasándolo así, que se ha sentido profeta, evangelista, pastores, hombres llenos del poder de Dios, que se han sentido así con ganas de tirarlo todo. Pero yo creo que cuando uno se siente así, creo que es la antesala de un mover más sobrenatural de Dios en la vida de uno. Yo lo creo. Sí, Manuel, porque cuando uno deja, cuando uno se acabó, es cuando Dios comienza a veces. Claro, por eso no va a ir a sentirse usted acabado ya. Vamos a tirar la toalla para levantar. Sí, sí. Es interesante escuchar que hubieron altas, hubieron bajas en la vida suya que muchas veces no conocemos, ¿verdad? Sí, Pero es saludable reconocer que somos seres humanos, seguro. ¿no? Porque es cuando nos damos cuenta que somos débiles, es cuando comenzamos a ser fuertes, de acuerdo con el apóstol Pablo, ¿verdad? Es así. Creo que eso es parte Es parte, sí. de lo que usted está queriendo comentar. Em, en toda su carrera como cristiano, como hombre, como ser humano, ¿ha habido alguna mentira que usted ha dicho y se ha creído por mucho tiempo y se dio cuenta después de tantos años que era una mentira? ¿Qué le digo? Pues yo creo que sí. Ujú. Por ejemplo, una de las cosas fue esta, no fue como una mentira, más creo que una declaración Mm, de, de una mamá. Mi mamá le hablaba en el principio cuando mi mamá comentó acerca del nombre, Samuel. mm. Eh, Mi mamá decía que yo sería su profeta. Pero usted rehusaba creer eso. Eh, pues no, porque uno es lo que la madre forma, lo que el padre forma, ¿no? Mm, Por ejemplo, los padres hacen buenos hijos, crean buenos hijos, a través de las enseñanzas. ujú, Mi mamá siempre me dijo que yo era un profeta, mm, que Dios iba a hacer cosas conmigo que precisas, ¿no? Que Dios me hablaba precisamente de personas, que Dios iba a trastornar reinos a través de mi persona, y siempre me lo creí, ujú, ujú. ¿no? Entonces, y eso fue hasta un tiempo que yo me di cuenta de que no era así. No quiere decir que no soy, no quiere decir que yo no tengo fe, Mm, pero es que el llamado profético es algo distinto. ¿Me explico? El profeta trae una marca. mm, Sí, el profeta tiene una marca desde pequeño. Por ejemplo, desde el Samuel, el Eliseo, todos esos muchachos fueron marcados, ¿no? Entonces, eso fue no una mentira, más que fue una declaración. Mami siempre creyó, bajo una declaración yo siempre caminé creyendo y yo siempre oré por personas declarando una palabra en fe y muchas de esas se cumplieron. mm, Dios me reveló nombres de personas específicos y problemas específicos de mm, personas, pero eso no quiere decir que son profetas, porque bajo la unción de mi mamá yo operé en dimensiones extraordinarias. Bajo la unción de mi mamá yo pude ver personas con una enfermedad y mm. decirle a mi mamá, vaya a tal lugar y hay una persona así, pero bajo una unción. Y eso es algo que pasa. El profeta, hay una unción profética que puede fluir bajo una unción profética, Mm. ¿verdad? Hay un profeta que puede operar bajo un oficio profético, ¿verdad? Correcto, sí, sí, sí. Pero hay uno que puede ser inspirado por Dios para algo específico, el caso de Hazael, en el tiempo de cuando Josafat, ¿verdad? Crónica 20:20, ¿verdad? Que dice la Biblia que cuando los hijos de Amón y Moab vinieron y los del monte Seir contra Jerusalén, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jaasiel y dijo, así dice Jehová, o profeta, o Josafat, y pueblo de Jerusalén, no es ustedes la guerra, sino mía, ha dicho Jehová. Y esto no tenía el No, oficio de no profeta. tenía oficio, y Jaasiel no aparece nunca más en la Biblia. Mm, Fue alguien que fue en un momento usado por Dios para llevarle un mensaje porque se necesitaba en porque ese momento. necesitaba en el momento preciso. O sea que Ujú, hay gente a la que Dios va a usar, como cuenta nuestro pastor Johnny, mm, el borracho que le habló en la cantina, ¿no? mm. Él dice que le dijo, Dios te ama, ¿no? Y eso lo hizo a él asustarse, decir, bueno, verdaderamente la conversación del pastor fue así, a través de alguien que Dios usó para hablarle a esa persona por una necesidad específica. Es posible que ese día iba a morir él, no se sabe. Bueno, hablando de conversiones y momentos extraordinarios que hemos tenido con Dios, em, ¿hubo un momento donde usted se dio cuenta realmente que Dios era real o donde realmente tomó la decisión de arrepentirse en verdad? Porque crecer en una iglesia o crecer alrededor de personas de fe no significa que uno es salvo, ¿verdad? Ajá, Tuvo que haber un momento donde realmente sí, Dios lo encontró y transformó su vida completo. es claro.
Yo me recuerdo, fue un domingo. Fue un domingo el 2013. ¿Eso fue dónde? Eso fue en la Gran Comisión, ¿O aquí en Estados aquí en Unidos? Estados Unidos. Yo salí de un evento. Yo con mi mamá íbamos a la iglesia y junto a mi mami íbamos a muchos eventos. Mami, pues siempre una mujer que a mí siempre me tuvo como su hijo, su profeta, es lo que le digo. Mm, Mi mamá me tenía un gran respeto a mí, porque es que dice mi mamá que en muchos eventos que pasaron en mi vida, en la vida de ella y en mi vida, dice que Dios le habló claramente a través de mí, situaciones difíciles que pasó con mi papá. Dice que Dios le hablaba a través de mí cosas precisas que nadie se daba cuenta. Eso es lo que ella decía. sí, Entonces, sí, sí. para mí, mi mamá me tenía un respeto a escucharme hablar, se ponía atentamente a escuchar a mi mamá. Y cualquier problema que me decía, ya, me hablaba y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero realmente que la conversión muchas veces vemos cristianos que somos como esos cristianos generacionales, porque mi mamá es cristiana, yo soy cristiano, ¿no? Somos cristianos Porque, de tradición. ajá, y tradicionales, ¿no? Ajá. Pero, pero en medio de esa, dice la Biblia que a través del oír viene la fe, ¿no? Sí. Mi mamá me llevó, siempre me estuvo en la iglesia y todo eso, pero llega un momento donde uno crea una conversión personal, ¿no? Realmente, ¿no? Donde no dependo, mi espiritualidad no depende de cuántas veces perdón, mi mamá a la iglesia. No, sino que yo creo una dependencia personal de esa oración, de esa conversación con mi Dios, ¿no? Entonces, ahí esa vez yo me recuerdo que había estado yendo a la iglesia, a la Gran Ujú. Comisión y Sí, todo sí, sí, eso, sí, sí. y acepté a Cristo en mi corazón y siguiendo, yendo, y iba a la iglesia, participaba en eventos, estaba trabajando en la obra del Señor y todo, pero yo volví a mi casa como seco, como drenado, sentía como que todo lo que pasó, sentía que necesitaba algo más, pues, que Ujú. eso, que como que no era suficiente. Pues ese día yo me recuerdo que salimos de la iglesia, en algún tiempo habían dos servicios, servicio a la tarde, salí yo compungido, yo mi corazón seco, yo salí como, en lugar de salir lleno de la presencia de Dios, llegué a mi casa Triste. como triste, frustrado, porque yo sentía que ser cristiano era más que estar yendo a la iglesia un domingo, un martes. Y Señor, no puedo seguir así. Mi Mm. vida está teniendo, es que no me siento bien. Por favor, y me fui de rodillas a un cuarto a llorar, a llorar, a llorar, solo a llorar porque yo me sentía lejos de él. Yo me sentía tan cerca de todo el mundo, pero lejos de él, Mm. ¿no? Y ahí me recuerdo que fue una noche distinta toda. Y de esa noche pues yo me fui a acostar, fue tarde, ya. Esa noche yo estoy soñando que yo estoy como enfrente de una gran montaña, pero una montaña elevada, donde yo estoy parado, estoy frente al mar, en mi espalda está la gran montaña, y donde yo estoy parado solo hay una pequeña pedacito de arena blanca, donde yo estoy, es lo único que hay. Ujú. No hay nada, no hay piedra, no hay nada más, solo aquella gran montaña atrás de mí, al frente aquel mar sin fin. Y entonces aquella gran voz de trueno que dice, porque yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mm. Y eso fue todo, pero fue una voz tan que tronó en aquella montaña. Y en mis mayores tormentas, en mis mayores dificultades, esa voz viene a mí. Yo nunca he escuchado a Dios hablarme audiblemente diciendo, vete a la derecha, a la izquierda. Correcto, correcto. Única vez fue esa vez escuchar esa voz en un sueño. Porque yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero Sí, fue algo tan poderoso y increíble. eso fue. A partir de ahí, como todos estamos luchando, batallando allí, va con tormentas, dificultades, gigantes, chiquitos, unos grandes, y ahí vamos todos los días, pelea esta vida del cristiano es de todos los días, papá. ¿Y qué es? Con imperfección, hermano Manuel, pero vamos avanzando, pidiéndole a Dios que nos ayude. La experiencia que usted tuvo la han tenido cantidad de personas. Sí, ¿verdad? Curiosamente, la experiencia que usted tuvo es parecida a la experiencia que yo tuve. Sí, Porque cuando hubo un momento, el momento real de conversión para mí fue cuando estaba solo a las 3 de la mañana en mi cuarto, contemplando el suicidio. wow, Manuel. Fue cuando tuve una visión o un sueño, como usted lo pueda creer. No estaba ni Sí, dormido ni despierto, pero estaba consciente. Yo sé que estaba consciente. Fue cuando escuché la voz que me dijo, yo soy lo que estás buscando. gloria a Dios. Ujú. Qué Eso fue lindo, hermano. suficiente para quebrar mi corazón y caer al suelo llorando. Pero yo estaba yendo a la iglesia. No, Qué o sea, estamos lindo. hablando de una persona que tenía hábitos de abusar del alcohol, abusar de drogas,
metido en un estado de depresión profunda Sí, hasta llegar al suicidio. sí, O sea, estoy hablando de una persona que estaba completamente destruida. sí. A este momento no conozco iglesia, no conozco nada. Cristianos, alguien, buenas conversaciones, usted Conversaba, peleaba con cristianos porque me gustaba lleva la contraria. llevarles la contraria, contradecirlos, Wow. verlos cómo batallaban conversando conmigo. Me gustaba hacerle bullying a los cristianos. Sí, Pero en ese momento, no, en ese momento no existió nadie, 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 solamente esa voz. Yo soy lo que tú estás buscando. qué lindo. Ajá. Eh, O sea, como Pablo. Parecido a lo que usted escuchó, y yo soy quien te sostiene con la de Y ahí la secuencia de personas que Dios le fue poniendo en el camino, conversaciones Ma- después, de la noche a la inmediatamente. mañana la conversión fue real. Yo sé que fue real. ¿Y por qué es que me convencí? Porque toda la tristeza que yo tenía dentro y toda la necesidad de abusar sustancias desaparecieron en un instante. Ujú. No fueron reglas que fueron impuestas por una iglesia o por un pastor. Sí, Ni siquiera había leído la Biblia. Todo desapareció de la noche a la mañana. sí. Esa mañana lo que me dieron ganas de hacer fue salir corriendo, a correr, a hacer ejercicio, porque me Wow. Cuando levanté no, con vida, cuando con nunca viví poder. de ellos. Ajá. Se sentía lleno, nueva vida en usted, ¿no? Sí, Qué bonito. exacto, me sentía contento, me sentía feliz. Prácticamente lo que la Biblia dice, nacer de nuevo, nací de nuevo, Sí, en ese prácticamente. instante. O sea, todo, todo, mente, espíritu, alma. Entonces, naturalmente, lo único que hice fue buscar alguna iglesia y la primera que me encontré, ahí estuvo. Qué bonito. Bueno, Manuel, después de tiempo, yo sé que usted a mí me está preguntando muchas Sí, cosas, sí, pero sí. también vienen preguntas a mi mente con usted. Usted siempre ha caminado ungido, de esa manera de que usted siente que está volando espiritualmente, que no lo daña el pecado, que no lo ensucian los pensamientos, los hábitos vuelven a la mente. Eh, Por mucho tiempo yo pensé estar en lo que usted está describiendo, ujú, pensar estar caminando sobre las nubes, eh, porque por varios años experimenté, fui testigo de lo milagroso que Dios hace. sí, Entonces en mi mente se creó esta idea de que, bueno, si han pasado 3 años y estoy experimentando esto, dentro de 6 años imagínate dónde voy a estar. ujú, Pero hay algo curioso en la Biblia. La Biblia muchas veces no la entendemos hasta experimentarla, ¿verdad? Dice la Biblia que la vida del justo es como la luz de la aurora, o la sí, luz del amanecer, pues, del amanecer, que va de correcto. aumento en aumento hasta El que día es llega perfecto. la mañana. Ajá, Entonces, ¿pero qué realmente es lo que nos está diciendo la Biblia ahí? Nos está diciendo de que poco a poco la luz se va encendiendo en el corazón del hombre. sí, Y si tomáramos un cuarto sucio, con las luces apagadas, un cuarto desordenado con las luces apagadas, y que de repente encendiéramos una luz, como las que tenemos aquí, vamos a darnos cuenta de que la silla estaba torcida, ujú, de que había un poco de basura en el suelo. Y luego encendemos otra y nos vamos a dar cuenta que no solamente era una silla la que estaba torcida, sino que eran dos. Y había wow, más basura de la que pensamos que había. wow, Y luego vamos encendiendo otra y otra y otra, y cuando realmente vamos encendiendo más, nos damos cuenta de que es todo lo contrario, que muchas veces pensamos de que nos volvemos más santos, es todo lo contrario. Yo pienso que la luz de Dios lo que hace es que nos revela qué realmente somos. wow. Qué ¿Y eso qué lindo es lo que eso. nos hace? Nos baja automáticamente a la realidad y a la humildad. A la humillación. Sí, en el suelo es donde Wow, Dios sí. nos quiere estar. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos damos cuenta que realmente dependemos no de nosotros, sino de lo que Dios hace en nosotros. Qué lindo. No quisiera volver a ese momento Sí, de sentirme autosuficiente o de sentirme ungido, como usted dice. sí. Porque hubo un momento en mi vida que lo pensé y lo sentí así. Pienso que ese momento fue un momento de orgullo para mí. Pienso que fue un pecado. Ujú. Pienso que todos nosotros deberíamos de siempre recordar de que nosotros estamos dependiendo de Dios y que nada de lo que tenemos es de nosotros. Para Sí, responder a su pregunta, realmente yo nunca me he descrito así como, o sea, desde ese momento dejé de pensar así. No, no, no me gustaría describirme de esa sí, manera. Realmente yo me aferro a las palabras de Dios que dicen que somos, eh, más bien decir, siervos inútiles sois porque hacen lo que tienen que hacer. Eh, Así me describo.
Me gustó eso que habló porque, hermano Manuel, a veces uno quiere correr en la vida, ¿no? Ujú. Y termina estrellándose, Sí. ¿no? Y yo me gustó una palabra, yo me agarré de una palabra que dice, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia. Ujú. Y corramos, dice, con paciencia. Cuando uno se imagina, dice, corramos, nos imagino salir disparado, Pero ¿por qué dice con paciencia? pero dice con paciencia. Una contradicción, ¿eh? Ajá, ahí hay una contradicción. Entonces dice, con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. Pero hay una clave tan poderosa, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En otras palabras, dice que no es una carrera de 100 metros, sino que es un maratón. Es un Es de maratón resistencia, de no es de resistencia. velocidad. Nada. Y eso ha sido para mí. El puesto los ojos en Jesús me gustó y me Mm, ayudó y me ha ayudado siempre. Porque por naturaleza, uno como cristiano tiende muchas veces a caer en el entorno de depender de la opinión de los demás compañeros, ujú. ¿sí? De los demás hermanos en Cristo. Y muchos cristianos a veces caemos ahí, tendemos a caer. ¿Qué Ujú. pensará el hermano de mí? ¿Qué pensará el pastor de mí? Y caemos en esa falla cuando realmente de quien nosotros tenemos que estar pendientes de cómo se siente con nosotros es el Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Y eso, puesto los ojos en Jesús y ahí, Señor, aquí estoy, fallé, Señor, aquí vengo hoy, empezar de nuevo. Y eso es lo que me ha dado vida y me ha mantenido y vamos ahí avanzando. Mano Evin, hablando acerca de su vida, bueno, yo a usted lo considero como una persona que es una persona que hay que aprender de usted, que la gente debería de aprender Ujú. de usted. Y yo he aprendido mucho de usted. Lo Gloria a Dios. considero una persona exitosa, basado en mi definición de éxito. ¿Qué es el éxito para usted? Bueno, yo le voy a decir algo. El éxito no tiene nada que ver con ser perfecto. Mm, El éxito creo que va más allá de todo concepto de en sí, de la misma palabra, perfección, ser perfecto, ¿no? ujú, Creo que el éxito tiene que ver muchas veces con estar claro quién es uno, como hombre de Dios, ¿verdad? Como empresario en el caso de la empresa, sí, sí, sí. ¿no? Pero es realmente saber, conocer hacia dónde está, de dónde viene, dónde está y hacia dónde va. Para mí eso es éxito. Mm. Saber estar claro. En las tormentas, en los caminos, vendrán distracciones, problemas, adversidades, pero voy hacia qué O meta. sea, Eso es tener un éxito. propósito claro. Propósito claro. Una visión clara. Eso para mí, eso es éxito. Hoy en día, muchas personas están, realmente muchas personas están eh, como el hámster, dando vuelta en un solo lugar Sí, sin saber realmente hacia sí. dónde van. Realmente Entonces, sí. unas personas así, usted los ve por encima, tienen una falsa apariencia por encima, pero no van a ninguna parte. Ujú. Y están frustrados y muchos terminan quitándose la vida. Y usted los ve que sonríen frente a todo el mundo, pero por dentro están llorando. En su interior están llorando. Estamos claros en el nombre de Jesús que la Biblia dice que el sembrador siembra su semilla y espera su tiempo. Ujú. El sembrador tiene una característica. Hay semilla que dura 22 días, pero hay semilla que dura 3 y hay semilla que dura 3 años. Y depende de lo que el sembrador siembra. En medio de la tormenta, en medio de la siembra, siempre hay una temporada de espera que para cualquiera dan ganas de llorar. Es normal. Pero papá, éxito es saber que esa cosecha viene y estoy claro que viene porque viene en el nombre de Jesús. Y eso es así. Y eso Habla- es éxito para mí. hablando del éxito profesional, ¿eh? Eh, ¿Usted cree que todos estamos hechos para ser empresarios? Sí, O todo. sea, Yo en creo. otras palabras, Ajá. ¿el empresario se hace o se nace? Se hace. Se hace. El empresario se hace. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque el empresario depende del escenario donde se haya creado, desde el Ujú, entorno, ¿no? Por ejemplo, hay empresarios que lo hicieron, aunque nació en cuna de oro. mm, Nació en una empresa, nació en una casa de empresarios, ¿no? Fue enseñado a través de los números, cómo su papá vendía, cómo hacía, cómo transeaba, como todo. Entonces, ese niño se hizo desde pequeño, lo hicieron, no nació siendo empresario, ujú, lo ujú. hicieron sus padres, lo hizo su entorno.
Pero viene algo en la vida cuando para muchos que no son empresarios, que, perdón, que no tienen, que no han desarrollado su principio empresarial, son personas que comienzan de repente a forjar relaciones que los ayuden. Por eso las relaciones son muy importantes. Mm, Saber con quién uno conversa, las buenas conversaciones. Por ejemplo, hoy me gusta este tema de esta conversación. De hecho, yo lo felicito por este segmento, man. De verdad, este es un tremendo segmento de conversación. Porque hay conversaciones que lo ponen a pensar, ¿m? sí. A sentir y a creer, ¿no? Que se puede lograr en la vida. Porque si nos está viendo alguien ahorita, por decir Ujú, así, una persona que aquí en Estados Unidos, porque nos ven a nivel mundial, pero estamos en Estados Unidos, una persona que tiene un empleo de 8 a 5, que ha estado en su trabajo por tantos años, 15 años, trabajando por un salario semanal, que realmente tal vez lo ha pensado, tal vez no lo ha pensado, en decir, realmente, ¿será que estoy hecho para dejar mi trabajo y lanzarme a crear mi propia empresa, lanzarme a crear mi propio emprendimiento? ¿Qué consejo le daría usted a esa persona que me está viendo? que primero sepa para, lógicamente, si es una persona que tiene 20 años y está en un proyecto y ha estado trabajando para una persona independiente, Ujú. dependiente siempre de alguien, lo primero que tiene que ver es irse a la olla de los huevos, cuántos huevos tiene, ¿no? ¿Qué tiene? En este caso, ¿qué es? ¿Tengo un dinero de inversión? No, no tengo, ok. ¿Pero qué tengo? Por ejemplo, si hay algo que Dios, porque todo es bíblico, Sí, todo sí, está en la sí. Biblia. Ujú. Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Eliseo le preguntó a la viuda, ¿qué tienes en casa? O sea, siempre hay algo que Dios le dio. Entonces, a todos Dios nos dio una medida, nos dio algo para comenzar. O sea, la primero es, ¿qué ves, Jeremías? Jeremías, ¿qué ves? Entonces, lo poderoso de lo que Dios va siempre es el poder de la visión. ¿Qué veo? ¿Quién me gustaría ser? ¿Qué me gustaría emprender? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué soy bueno hacer? ¿Qué hago bien? Entonces visualizarme. Me gustaría yo, ¿qué haría yo si pongo una empresa así, así, así? Y visualizarse, ir allá, porque es el poder del empresario. Mm, Es poder ir. Uno tiene el poder mental de ir lejos y volver. ¿M? Yo me gustaba con su hermano, con mi hermano Danilo. sí, Y a sí. veces nos poníamos a conversar y él me decía, no, me voy. ¿Y dónde estaba ahorita? Le decía, yo vengo de Guatemala, me dice, fui a ver a mi mamá. Eran las 6 de la mañana, me dice, y estaba haciendo café, me dice, y estaba Ujú, echando humo en las casas. Él me explicaba cosas, me hablaba de cosas donde él podía ir. ujú, Yo me da cuenta, el poder de la mente es así, uno va y entonces uno puede ir a su futuro y visualizarse en qué es bueno, qué podría funcionar, ¿no? mm. Y luego, y verse exitoso, disfrute, ría, comparta, toque, huela la madera, el caso Lo suyo, que que no la existe coma, todavía. lo que aún no está hecho, ¿no? Y poder regresar al presente Una, y una, decir, ¿con qué cuento hoy? Vamos para allá. una pregunta personal. Ujú. No la tienen que contestar si no Si quieren. no quiero, claro que puede. Esto no es obligatorio, claro que no. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que es obligatorio o qué? ¿Mm? ¿Con cuánto dinero comenzó Hermano Bien Sevilla? Sinceramente, con 0 centavos. Solo con un sueño. Solo con un sueño. Solo con un sueño. Yo me recuerdo que con lo que empecé fue con el combustible del vehículo y creer que le íbamos a hacer. Y para los que no saben, los que no conocen, obviamente, ¿verdad? Los que lo conocen ya lo conocen, pero los que no conocen, estamos hablando de una persona que te alaben, otro no te alabes a ti mismo, dice la Biblia. Ujú. Déjeme un momento y lo voy a alabar por un Sí. momento de tiempo. Una persona que tiene un negocio de un tamaño industrial, grande, varios empleados, ¿eh? Un negocio que continúa todos los días, que tiene un perro, me imagino, grande, Ujú. y vemos que va creciendo todos los días. Y es increíble para mí, Sí. pues nos conocemos de hace mucho tiempo, ¿ah? Sí. Pero 0 centavos en la cuenta. 0 centavos. Solo con el deseo, solo con una visión, lógicamente, una visión que Dios me puso en mi corazón de emprender, de Mm, independizarme. Por naturaleza, pues uno siempre tiende a veces a quedarse dependiente, ¿no? De todo lo demás. Creo que hay mucha gente que ha creado esa. Y yo no, yo dije, yo voy a emprender mi negocio, ¿no? Invité a una persona y le dije, mira, el negocio es así, vamos a hacer esto, vamos a compartir, vamos a ir, vamos a implantar nuestra marca y hacerla crecer, ¿no? ajá, Vamos a darle para adelante, ¿no? Que sí, eso va a estar bueno, vamos a hacer esto y lo otro. Le dije, no. La persona al principio fue negativa, me dijo, no, mira que no sé qué.
y bueno, compartimos, lo llevé y todo. Al final, pues fue un desastre el comienzo, porque fue algo como Lot, cuando Abraham le dije, sal de tu tierra y tu parentela, le dijo, pero se llegó a Lot, ¿no? Al final termina un pleito, no tenemos pleitos, pero nos dividimos, la persona se quedó con los negocios allá, yo me voy a esta zona de acá, O sea, usted pero aconseja en contra de las sociedades comenzando. ujú, claro, uno tiene que pasarlo. Yo creo que los empresarios tienen que entender ese principio. Habrán guerras, ¿no? Todo lo que es suyo tiene que pelearlo, papá. A Mm, veces tendrán que pasar dificultades, ¿no? Y no significa que pelear es que usted va a sacar un arma y va a ir en contra de alguien con armas, ¿no? mm. Sino que ser una persona aguerrida, ¿no? Con un buen espíritu, saber que sus convicciones estas son claras, que a dónde quiere llegar, va a llegar por encima de quien sea, como sea, ¿no? Va a llegar, ¿no? Siempre con la fe puesta en Dios, siempre con el corazón puesto en Dios, siempre en Él, ¿no? Nunca hacer una cosa que vaya en contra, ¿no? De sus principios, ¿no? Hoy tenemos en vivo, hoy tenemos en día personas que porque alguien les falló van y agarran un arma y la Buscan la destripan, ¿no? verganza. Si venganza, entonces no Ujú. es así, dejar la media, el Señor, yo pagaré. Entonces, no, ahí fue, eso fue, comienzo ahí y ahí estamos dándole, ¿no? Luchando, avanzando y Dios es fiel, Él nos Ujú. tiene paso a paso, ¿no? ¿Algún consejo práctico que usted quisiera dar a las personas que ya estamos dentro del el mundo empresarial, pero no sabemos cómo crecer Ujú. empresarialmente hablando? ¿Qué consejo le daría usted? Sí, número uno, volver a ese principio. Por ejemplo, yo me recuerdo, y es algo que es así, yo me recuerdo que en nuestra tierra, cuando usted, bueno, usted también, cuando la Coca-Cola para vender más, ellos ponían en la chapa del refresco, al fondo le ponían un número, dos numeritos y decía chapa contramarcada. Dice, ganó un lápiz, Una ganó una promoción. gorra, promocionar, ¿no? Entonces nosotros siempre estábamos buscando en esas chapas, ¿verdad? Esos números, ¿no? En unos no había nada, en otros no había nada, en otros sí, de repente un número, en dos, pero ¿qué? Eh, de repente aparecían dos números y íbamos a dónde. ¿Cómo sabía yo que me había ganado? Si no iba al lugar, al centro de canje, al lugar, ¿no? De Mm. donde Ujú, pedían ujú, eso. ujú. Entonces, Dios a todos nosotros es similar. Dios a todos nosotros nos dio habilidades, dones y talentos. El problema es que a veces no vamos a Él a preguntarle, Señor, ¿para qué yo fui creado? Entonces, es donde la Biblia dice que nos creamos sabios en nuestra propia prudencia, nuestra propia opinión. Yo sé lo que sé y no necesito nada. Entonces, nunca tenemos la humildad de preguntarle a Dios, Dios, ¿para qué fui creado? ¿Qué cree usted, Señor, que yo puedo Increíble. hacer? Entonces, cuando nosotros vamos a Él, no se le haga raro que en una de esas noches esté soñando, usted que esté manejando un excavador, operando un equipo, y Ujú. se vea usted caminando, guiando gente, viéndose propietario de un negocio, y eso le despierta en usted una. Es natural, eso puede pasar. Dios lo hace así en la vida de muchas personas. Aquí van a pasar un montón de empresarios que ustedes los van a ver y Sí, van a pronto conversar sus vamos a ver historias. muchas personas aquí. Que, 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 que cómo fue que ellos comenzaron, cómo fue que Dios les reveló el camino, ¿verdad? Por ejemplo, ¿Sabe por qué? Una de las cosas que me impulsó y que me ayudó a crear esta visión de este tipo de temática, hermano ujú, Evin, es que por muchos años yo, bueno, sí, me considero una persona de negocio y una persona de empresa también. Tal vez no tan grande como usted sí, no, todavía, es pero grande. vamos buscando el expandirnos. Sin embargo, por muchos años tuve miedo, yo personalmente tuve miedo. Tuve Sí, miedo a lo desconocido, tuve miedo a dejar lo seguro por lo desconocido y preferí por muchos años estar eh, en un empleo seguro, sí, seguro. teniendo un cheque a la semana, seguro que sé que no me tengo que quebrar la cabeza con nada, pero va a estar ahí siempre. Ujú, Poquito, pero iba a estar ahí siempre. Siempre fui de esas personas. sí, Mejor lo poquito y seguro. ujú. Así siempre El fui. pueblo de Israel en Egipto. Mejor Con, poquito, lo seguro, por lo menos va a estar ahí, sé que va a estar ahí. Y mucha gente me decía, ¿por qué no? Si tú tienes la capacidad de hacerlo, ¿por qué no comienzas tu propio negocio? ¿Por qué no comienzas tu propio emprendimiento de tu propia compañía? Y en mi mente, si estuviera estas personas, que no tengo la capacidad para hacerlo. sí, No tengo, no me siento pero, y ajá, prefiero. Pero lo que le quiero decir es que, así como usted dice, si en el corazón de ustedes está comenzar un negocio, querer expandirse, Dios puede utilizar un sueño
puede usar a otra persona, puede Amén. usar una profecía directamente. A mí, lo que me impulsó a tirarme a lo desconocido fue eso. Sí. Recuerdo que en el huracán, no me acuerdo cuál nombre, cuál año realmente fue, pero hace como 4 o 5 años atrás, que tuvimos que evacuar Nueva Orleans para Atlanta, me acuerdo. Sí. Ya en Aida, Atlanta. huracán Aida, ¿no? Aida Huracán fue, Aida, bueno, sí. en el huracán Aida. En ese tiempo yo estaba trabajando para una persona, frameando casas, y estaba frameando, Sí. eso era mi trabajo. Y yo siempre tuve la capacidad para hacer otras cosas, para crear trabajos con madera y todo eso, pero pues preferí estar dentro de ese empleo porque era seguro. Ujú. Era matado, sí, pero era seguro. Sin embargo, vino el huracán y nos sacó de aquí. Llegamos a Atlanta, allá para el Pastor Julio, ahí se nos mira Pastor Julio, un saludo para el Pastor Julio Ortiz. Estando ahí de refugiados, ahí en la iglesia de él, ya al salir de regreso para aquí en Nueva Orleans, se me acerca el Pastor Julio y él tiene una palabra de Dios directamente. Yo no iba buscando nada Sí, por ahí, nada, pero claro. me llega una palabra directamente de Dios y me dice, cuando regreses a Nueva Orleans, tú vas a fundar una compañía y el único requisito que Dios te demanda es que trates bien a tus empleados. Wow. Qué bonito, ¿no? Pero ahí estuve en la decisión de los dos caminos. Sí. O creo O sí, en Egipto. o sigo en Egipto y sigo dudando. Le hacía la pregunta con cuánto dinero empezó usted, hermano Ben, porque yo en ese tiempo tenía $300 en mi cuenta. Bueno, no tenía ni cuenta de banco, para empezar. Sí. Yo 300 dólares tampoco. cash tenía. Y lo único que se me ocurrió en la mente hacer es de ahí mismo comprar una herramienta Ajá. pequeña. Me acuerdo que compré un compresor pequeño de aire. Y eso me Sí. traje de Atlanta. Ahí. Ah, wow. En un flea market me compré con esos $300. Fe. Llegué a Nueva Orleans, todo destruido, no hay nada, sin luz. Pero una palabra dice que cuando llegues a ese lugar vas a comenzar una empresa, una compañía. Wow. En fe, comencé a hacer tarjetas sin tener ni un solo cliente, sin tener ni una sola conexión, sin Ujú. conocer absolutamente a nadie. Mandé a hacer 2 camisas, una para mí y una para mi hermano, con el logo de la compañía, el logo Wow. de la Qué compañía y me la bonito. pusimos M&M Custom Woodworks, porque esa fue lo que Dios me había puesto años atrás. Qué, Ese nombre ya lo tenía yo desde hace años, qué bonito. Dios trabajando para ya se lo muchas había personas. dado. Trabajando para Ujú. muchas personas. Por eso es que digo que si hay alguna idea en tu cabeza es de buscarla y pedirle a Dios que si realmente es de parte Ajá. de Dios, porque a veces Dios Seguro. nos pone visiones en el corazón, nos pone cosas que a veces pensamos que vienen de nosotros y no. Ujú. Entonces ese nombre estaba ahí, no se me quitaba. M ¿Y y M M? como los dulces, Sí. M&M. Eminem. Sí, Ajá. ajá. Pero para mí tenía un significado muy profundo porque M, Manuel, mi papá, Sí. y Manuel, Y yo, Manuel, hijo. sí. Entonces Manuel y Manuel, Custom Woodworks. Custom Woodwork, sí. Ajá. Wow, qué bonito. Trabajos de De carpintería madera. fino. Entonces, eso lo tenía. Eso mandé a hacer esas 2 camisas y las tarjetas. Y comencé a repartir como loco por toda Sí. la gente que no conocía. Y una cosa llevó a otra y otra cosa llevó a otra. Y gracias a Dios, ahorita estamos. Señores, yo no Le- tengo que decir mucho de este hermano Manuel, pero les voy a decir algo. Este hombre que ustedes ven aquí a tener el privilegio de trabajar con actores, esto no lo dice el man. Pero miren, ahorita está trabajando con una persona que es el actor de aquella película de los Transformers, el muchacho ese. Ujú. A esa persona le está haciendo un trabajo personalizado aquí en Luisiana, en New Orleans. Y que yo se los digo acá, entre nosotros, no me que le diga, pero es una persona que trabaja con gente de alto nivel y yo sé que Dios le va a llevar a trabajar con todo ese tipo de niveles. Así que Sí, él es la persona humilde, yo lo felicito, papá. No lo dijo, no lo la ha dicho, gloria de Dios, pero sí, tratamos de realmente no decirlo, sí, pero si a alguien le sirve como ánimo, sí, estamos ahorita, gracias a Dios, trabajando para el actor Shia LaBeouf. Shia LaBeouf, Ajá, ajá. hemos hecho trabajos para personas de la NFL, Wow, hemos trabajado para personas que juegan para los Pelicans, ajá, hemos trabajado para políticos también, aquí de la ciudad de Nueva Orleans, wow. a través de nuestro negocio. Se cumple la palabra Sí, donde dice, yo te voy a poner entre reyes, y ajá. entre príncipes Y reyes. y Sí, reyes. pero detrás de eso han habido dudas, desvelos, sueños, lágrimas. Pérdidas, Ajá. pérdidas no solamente económicas, sino que pérdidas Sí, de sueño, noches sin poder dormir, incertidumbre,
han habido, qué va a pasar cuando este termine y no hay otro. Sí, Pero lo sobrenatural está ahí siempre, siempre sí. está ahí y le doy gracias a Dios. Si alguien nos está viendo y ha querido comenzar, Ujú. aquí delante de nosotros tenemos a un ejemplo vivo de lo que es la fe. Lo poco que yo he experimentado y que sé que vamos a experimentar alguna vez en el futuro, y a las personas que van a ver aquí en este segmento, personas que se van a identificar por una cualidad, que todos los que van a cruzar por esta silla tienen una cualidad bien específica y es la humildad. Ujú. Y creo que es el sello de Dios, es la Sí, humildad. está ahí, sí. ¿Cómo sabemos que lo que tenemos viene de parte de Dios? Es que siempre reconocemos que lo que tenemos no es de No nosotros, es de sino, nosotros. sino es de parte de Dios. Amén.